yo quiero empezar hablando de una cosa que me preocupa. Es decir, estamos viviendo un momento muy delicado en la historia en la historia moderna, y una de las cosas más preocupantes es que en este momento tan delicado estemos en manos de políticos, de mandatarios que parecen no tener una gran empatía hacia sectores grandes de la población, y que de hecho parece ser que están marcados por un enorme narcisismo. Acabo de escuchar un video de Donald Trump en el que Donald Trump se dice que él es el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos, que es mejor que George Washington y es mejor que Abraham Lincoln. Digo, mira, puede ser que sea cierto, pero creo que no le toca a él decidir eso, ¿no? Esas son las cosas, esas son cosas que tendrías que manejar con mucho cuidado. Y yo sí quisiera, al igual que Axel empezó su sección con Palestina, yo quisiera hablar de Palestina. Trump, el día de ayer, ahorita está en una gira relámpago por Israel y por Egipto. El día de ayer estuvo en el Congreso israelita, ¿no? Y es muy curioso porque fue básicamente a elogiarse, y fue a elogiar lo que acababa el llamado acuerdo de paz que él está anunciando por todas partes, que en realidad es un cese al fuego muy frágil, y que ya ha sido roto por Israel en varias ocasiones. Tenemos información de cómo están agrediendo a las familias de los palestinos recién liberados, a los rehenes palestinos recién liberados de las prisiones de Israel, y tenemos noticias ya de varios asesinatos de palestinos a manos del ejército israelí, diciendo, oh, es que era en una amenaza inminente para los soldados. No era ninguna amenaza inminente, son asesinatos. Entonces es muy curioso porque fue una celebración de un genocidio lo que vimos ayer en Israel, ¿no? Y es curioso cómo los congresistas israelitas llamaron a Trump el presidente de paz, el amigo más grande que Israel ha tenido en toda la historia. Y en su discurso, Trump dijo unas cosas que son realmente increíbles. Contó que Netanyahu le pidió armas que él mismo, que Trump ni siquiera sabía que existían. Dice, nosotros hacemos las mejores armas del mundo, y ya estábamos hablando a cada rato con Bibi. Imagínate en un discurso oficial al referirte al presidente, al primer ministro de Israel como Bibi Netanyahu, ¿no? Y Bibi le pedía, pues tienes esta arma, y yo ni sabía que existía, se las mandamos, y Israel hizo muy buen uso de esas armas. Es decir, en el sentido estricto de la palabra, estamos hablando de que Washington le dio 21 billones de dólares a Israel en los pasados 2 años, en los 2 años del genocidio. Estamos hablando, esto claramente es la confesión de la participación de Estados Unidos en el genocidio. En este discurso que dio Donald Trump, no hubo una sola mención al pueblo palestino. No hubo una sola mención para hablar de la necesidad de la reconstrucción. No hubo una sola mención al daño causado al pueblo palestino. No hubo una sola mención al tema de la hambruna que sigue azotando a la región, ¿no? Y bueno, y como yo les decía, siguen las agresiones a los palestinos en este preciso momento. Es un momento muy ominoso en la historia reciente, y es un momento muy delicado porque nos habla, yo sí creo que nos habla de lo que puede ocurrir. Yo sí creo que tenemos que tener muy claro que estamos ante, hay que tomar nota de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, porque ese es el mundo que planea Washington en un futuro cercano. Es un mundo en el que
los amigos tienen derecho a absolutamente todo, unos cuantos tienen derecho a absolutamente todo, y para las mayorías que no forman parte de ese pequeño mundo, la única perspectiva son escombros y muerte, escombros, muerte y hambruna. Entonces, lo primero que yo sí quisiera señalar es que estamos ante un mundo que ha perdido en buena medida toda noción de humanismo. Por eso es tan importante reivindicar el humanismo mexicano. Yo sí quiero plantear que lo que está ocurriendo estamos ante no un cambio histórico, estamos ante una batería de cambios históricos. Hay periodos largos en los que nada se mueve en la historia de la humanidad y hay periodos en los que hay toda una serie de cambios, hay épocas de cambio, pero estamos ante una cantidad tan enorme de cambios que se están dando de manera tan precipitada que yo sí me atrevo a decir que estamos ante un cambio de época. Y esto es una cosa que tenemos que revisar. Todas las coordenadas con las que nos hemos manejado en las últimas décadas están cambiando y hay que ver hacia dónde se están cambiando. El mundo se está reconfigurando, el neoliberalismo está en crisis, pero el cambio que está impulsando Washington, que está impulsando Estados Unidos, no es un cambio para mejorar la situación de las mayorías, de las grandes mayorías, no es un cambio para bien. Durante décadas, a partir de la caída del bloque socialista, el mundo vivió bajo la hegemonía de Occidente y más notablemente bajo la hegemonía de los Estados Unidos. Y Estados Unidos estableció lo que se llamaba el Consenso de Washington, que es un decálogo de 10 puntos, que básicamente lo que hizo fue someter a la economía, a casi todas las economías nacionales del planeta bajo las lógicas del neoliberalismo y esto empieza en a finales de la década de 1980, llega hasta hoy en día, hasta hace poquito, seguía siendo un mundo totalmente hegemónicamente neoliberal y todavía las lógicas neoliberales siguen definiendo muchísimo de lo que ocurre hoy en día. Ahora, uno de los debates acerca de la transformación del sistema internacional contemporáneo se centra en el debate de si el mundo que si el mundo se está transitando hacia una configuración multipolar, es decir, donde ya hay varios polos de crecimiento, ¿sí? O si ya si ya se puede considerar que ya estamos en un mundo multipolar. Esta hipótesis se sustenta principalmente en el sostenido declive de la economía norteamericana y en el surgimiento de otras potencias, sobre todo potencias euroasiáticas como China y Rusia, ¿no? Que buscan obtener un mayor protagonismo en los asuntos mundiales. El problema es que sí hay que reflexionar, hay que pensar bien, hay que revisar bien si realmente vivimos en un mundo multipolar. En las últimas 2 décadas, varias tendencias sugieren un escenario que está más multipolarizado, un escenario multipolar. El ascenso de los llamados BRICS originales, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, particularmente el de China y Rusia, ha llevado a muchos a hablar de un mundo ya bipolar, si no es que multipolar. Y claro, Alemania, Francia, la India y el Reino Unido también parecen tener un lugar importante en este nuevo sistema internacional. Y la duda es, ¿vivimos en un mundo bipolar o vivimos en un mundo ya multipolar? Lo que estamos viviendo, además, es una reconfiguración de la economía. Es una reconfiguración de la economía tal como la conocíamos y se está hablando de que le estamos diciendo adiós ya a las viejas formas del capitalismo. Pero no es porque el capitalismo vaya a acabar del todo. Pues lo que estamos viendo, dicen algunos teóricos, es que estamos ante un nuevo fenómeno, que es el de los señores tecnofeudales.
quien habló primero de los señores tecnofeudales fue un francés que se llama Cédric Durand, un agente cercano a Jean-Luc Mélenchon, y quien popularizó recientemente el concepto es Yanis Varoufakis, y es un concepto que se refiere a la idea de que algunas grandes empresas tecnológicas, especialmente aquellas que controlan infraestructuras digitales, están adquiriendo un poder similar al que tuvieron los señores feudales de la Edad Media. En la Edad Media, la principal fuente de riqueza era claramente la tierra, y los señores que poseían la tierra eran los que cortaban el queso, eran los que decidían lo que ocurría, eran el factotum de la economía. Hoy en día lo que ya no están en la tierra física, sino en un espacio que es el espacio virtual. Y la verdad es que estamos viendo cómo los señores que controlan el espacio virtual tienen la capacidad de controlar el acceso a recursos esenciales como datos, plataformas, etcétera. Y estos señores tecnofeudales logran tener una influencia muy importante sobre la economía y la sociedad en general. El tecnofeudalismo, lo que plantea la teoría del tecnofeudalismo, describe un salto dentro del capitalismo en el cual el control de datos y plataformas se convierte en una nueva forma de propiedad, y en el cual sectores enteros de la población se convierten en una suerte de siervos de la gleba digitales. Y, por supuesto, en este proceso lo que vemos es, de nuevo, una concentración brutal del poder. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque Trump está gobernando con los señores tecnofeudales. Trump se presenta en las elecciones como un outsider, como un hombre de fuera del sistema, un hombre que está rompiendo con el sistema, etcétera, etcétera. Y si empezamos a ver con quién entró en la Casa Blanca, vamos a ver que entró de la mano con los grandes señores tecnofeudales. ¿Quién? La primera presidencia de Trump, ¿sí? Vimos cómo Trump tenía a su lado siempre a Steve Bannon, ¿no? Que era ahora sí, no era su brazo derecho, su brazo ultraderecho, y con él avanzaba toda una serie de cosas. Pero ahorita, con quien entró Donald Trump a la Casa Blanca, aunque ya se ha peleado con algunos de ellos, fue con los grandes señores tecnofeudales. Fíjense, Elon Musk, Peter Thiel, Vivek Ramaswamy, J.D. Vance, los señores de Silicon Valley, con ellos entraron. Con ellos entra Donald Trump al poder en este periodo presidencial. Y esto lo que deja ver es que esta nueva era de Donald Trump no anuncia la democratización de los Estados Unidos, todo lo contrario, lo que anuncia es una nueva concentración de la riqueza y del poder, y ante lo que estamos es ante una nueva escalada de pérdida de derechos del grueso de la gente. Hace poco, el 24 de septiembre pasado, Bernie Sanders publicó un texto que es muy bueno, que se titula "El sistema americano está gravemente dañado. The American system is badly broken". Y en este texto, lo que dice Bernie Sanders es que lo que estamos viendo ahora mismo es el establecimiento de dos Estados Unidos. Dice Bernie Sanders, están creando dos Estados Unidos. Un Estados Unidos, que es el de la clase multimillonaria, y otro para todos los demás. Pero ojo, en este Estados Unidos de la clase multimillonaria, los más ricos están más ricos que jamás en la historia. Hay un periodo de la historia que ustedes saben, que nosotros hemos visto ahora, que es lo que se llamaba la Gilded Age, la Edad Dorada, ¿no? En el cual se hicieron las grandes fortunas de los Estados Unidos. Bueno, lo que estamos presenciando, las fortunas de ese nuevo Estados Unidos para multimillonarios, rebasa con mucho, ¿sí?, la riqueza, la codicia, la opulencia
de los grandes varones, de los robber barons de la Edad Dorada. Hace parecer que esos robber barons como Carnegie, como Rockefeller, fueran hombres bastante moderados y tranquilos. Entonces, el Estados Unidos y el Estados Unidos de los más ricos es un Estados Unidos en el cual, además, desde la llegada de Donald Trump, estos hiperricos del planeta se están haciendo todavía más ricos que nunca. Nunca, jamás habían tenido tantas condiciones ni tantos buenos negocios para enriquecerse de esta manera. Y Bernie Sanders da una serie de datos que son muy importantes, que son muy impresionantes. Elon Musk es el hombre más, es uno de estos señores que entraron, que después en principio se peleó con Donald Trump, pero que luego a cada ratito se hacen guiños. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, tiene una fortuna de más de 480 millones de dólares. Es una cosa brutal. Tiene más riqueza que el 52% más pobre de los hogares norteamericanos. Estamos hablando de una cosa increíble. Y este señor jugó un papel importantísimo en la llegada de Donald Trump. Invirtió ni más ni menos que 290 millones de dólares para que Donald Trump pudiera llegar a la Casa Blanca. Y la Casa Blanca le pagó. Desde que Donald Trump está en la Casa Blanca, Elon Musk ha visto engrosar su fortuna en más de 180 millones de dólares. Estamos hablando, le estoy diciendo de que eso es lo que ganó desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca. Es decir, imagínate, hagamos cuentas, invirtió 290 millones de dólares y ganó 180 millones de dólares. Esto es una super inversión, es una inversión muy, muy importante. Y por supuesto, Elon Musk no es el único de estos hombres hiperricos que se están haciendo más ricos durante el gobierno de Donald Trump. Los señores tecnofeudales se están enriqueciendo como nunca en el gobierno de Donald Trump. Jeff Bezos, que es el cuarto hombre más rico del planeta, tiene una fortuna de 233 millones de dólares. Es decir, vimos su boda en Venecia, una boda que costó 50 millones de dólares, donde rentó Venecia, hizo una serie de exhibición de opulencia que es verdaderamente ofensiva. A su esposa le dio un anillo de casi 5 millones de dólares. ¿No? Es decir, están haciendo ya una serie de cosas que son verdaderamente brutales. Y ojo, y esto lo señala Bernie Sanders, estos señores tienen esta riqueza porque casi no pagan impuestos. Mark Zuckerberg, de toda su fortuna, paga el 1.1% de su fortuna de impuestos. ¿Cuáles impuestos progresivos a esta gente? Están brincándose todas las trancas, todas las reglas. Es una opulencia verdaderamente ofensiva. Luego está en esta misma lista el señor Mark Zuckerberg, la tercera persona más rica del planeta. Tiene una fortuna de 258 millones de dólares. Es un hombre que está, está invirtiendo en complejos privados, está haciendo una fortuna cada vez más grande bajo el gobierno de Donald Trump. La segunda, ya hablamos de la primera, de la cuarta, de la tercera, la segunda persona más rica del planeta se llama Larry Ellison. Tiene una fortuna de 377 millones de dólares y hace poquito se enriqueció con casi 100 millones de dólares en un solo día. Díganme si no están sentadas las condiciones, está sentado el gobierno de Donald Trump, sí, para lograr el enriquecimiento de un puñado de personas. Vamos, ya no es ni siquiera el 1% de la población el más rico, es el 0.01% de la población. Entonces, la verdad, es el 0.01%, pero lo que sí es un hecho es que el 1% de los más ricos de Estados Unidos tienen más riqueza que el 93% más pobre de los Estados Unidos. Vean ustedes cómo se ha concentrado la población en los Estados Unidos. Entonces, tienes que el 0.01% vive en un mundo de fantasía en el cual todos sus delirios personales narcisistas se pueden cumplir, ¿sí? Pero el resto de la población, de repente, de Estados Unidos entró ya a un cinturón, a niveles de pobreza verdaderamente brutales.
a pesar de que ha habido un aumento masivo en la productividad laboral, el salario semanal real del trabajador promedio de los Estados Unidos es más bajo hoy que hace 52 años. Hoy en Estados Unidos hay muchas familias que no se pueden permitir una visita al médico. Estamos ante el crecimiento de una zona tercermundista dentro del propio territorio de Estados Unidos. Ahora, en esta lógica en la cual son enormes las ganancias de un puñado de gentes, llama poderosamente la atención que una de las familias que más se están enriqueciendo en estos días, no me lo van a creer, pero es la familia de Donald Trump. El día de ayer, David Brooks y Jim Kayson publicaron en La Jornada un artículo fantástico donde documentan que efectivamente Trump y su familia y sus amigos, ¿sí?, están usando la presidencia de los Estados Unidos para ganar miles y miles de millones de dólares en sus cuentas personales, ¿no? Entonces, esto no es nuevo. En su primer periodo, Donald Trump hay un grupo que se llama Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, que se llama CREW, y este equipo documentó que en su primer gobierno, Donald Trump ganó más de 1.6 mil millones de dólares. Se enriqueció con 1.6 mil millones de dólares. Ahora, otra vez, en este segundo periodo, dice CREW, Trump está otra vez monetizando la presidencia y está haciéndolo además de maneras cada vez más corruptas. Lo que dice CREW es muy impresionante, es que a principios de septiembre, Trump y su familia le agregaron, apunten ahora sí que échense este trompo a la uña, 5,000 millones de dólares a sus fortunas personales mediante una nueva moneda digital, ¿no? Y es un cálculo además del Wall Street Journal, que lo toma del Wall Street Journal. Y estamos viendo además cómo la familia de Trump, creo que es Jared Kushner, ¿sí? Es Zach Witkoff, anuncia una inversión de 2,000 millones de dólares en la moneda digital World Liberty Financial por parte de un pinche jeque, ¿no?, que es asesor de seguridad de los Emiratos Árabes Unidos, y además se consolidó poco después, sí, la Casa Blanca acuerda permitirle el acceso a los Emiratos Árabes Unidos a cientos de miles de chips para las computadoras más avanzadas para hacer cosas de inteligencia artificial. Entonces, son unos pinches negocios de miles y miles de millones de dólares. No, y sí hay un caso con Jared Kushner. A principios de este mes, a principios de octubre, Jared Kushner, que es ni más ni menos que el yerno del presidente, es el chavo que está casado con Ivanka Trump, llegó ahí a las negociaciones de paz, etcétera, pero este señor es el que creó los fondos privados de inversiones después de dejar la Casa Blanca y obtuvo también a partir de esos procesos una fortuna de 2,000 millones de dólares del Fondo Soberano de Arabia Saudita. Estamos hablando de unos negocios ultramillonarios hechos por una pequeña familia. Estamos hablando de la consolidación de fortunas históricas. Ahora bien, y esto, yo termino con esto viene además acompañado de un endurecimiento político, de una nueva campaña represiva, de un nuevo macartismo. Es decir, si nosotros revisamos lo que está haciendo Donald Trump, veremos que obviamente, tiene una embestida en contra de los migrantes y está militarizando a los Estados Unidos, está metiendo policía por todos lados con el pretexto de los migrantes. Pero es increíble cómo ya se está lanzando
en contra de los políticos demócratas. Donald Trump giró instrucciones para investigar, irrumpir y desmantelar las agrupaciones y fuentes de financiamiento de sus opositores políticos, a quienes acusa de estar promoviendo terrorismo mediático, violencia política, etcétera. Y esto es realmente un macartismo de nueva generación, ¿no? Además es muy chistoso porque Donald Trump define quiénes son estos enemigos, enemigos de Estados Unidos. Y fíjate, me recordó tanto a Hitler, que Hitler era básicamente antisemita, anticomunista, anti quién sabe qué. Y ahorita los enemigos domésticos de Trump, fíjate, son el antiamericanismo. No sé qué chingado significa eso, pero es el antiamericanismo, el anticapitalismo y el anticristianismo, ¿no? Y entonces es increíble porque a esto se le suma que está metiendo a través de los migrantes un tema de raza, etcétera. Pues estamos hablando efectivamente de un crecimiento, de una derechización muy importante del gobierno de los Estados Unidos. Y ocurre una cosa muy chistosa, porque Stephen Miller, que es el subjefe del gabinete de la Casa Blanca, ya ha declarado que eso está dedicado solo a los opositores de izquierda de este país. Es decir, vamos en contra de los opositores de izquierdas y quieren desmantelar lo que ellos llaman el terrorismo de izquierda. ¿Cuál terrorismo de izquierda? ¿De qué chingados están hablando? Entonces, cuando ya le pidieron que definiera qué era ese pinche terrorismo de izquierda, empecé a decir cosas que son increíbles. Dice, se refiere a la gente de George Soros, a un multimillonario que se llama Reid Hoffman, y obviamente estamos viendo, ¿sí?, cómo el gobierno de Donald Trump está ya atacando a sus propias ciudades. Está mandando, ya mandó Guardia Civil a California, ¿sí? Y está mandando ya tropa civil a Chicago y a Portland. Es decir, perdón, estamos viviendo un momento muy delicado y yo sí creo que estamos ante la pérdida de lo que es la democracia tradicional de Estados Unidos, ¿no? El país que nació en contra de la corona, hoy está enfrentando el empoderamiento, una concentración de poder, de riqueza y de poder que es histórica, ¿sí? Y que, que sí está poniendo en riesgo las bases de la civilización y pone en riesgo la supervivencia de la especie humana. Bueno, yo aquí lo dejaría y dejaría que Alina le siguiera. Arrancaría con esta exposición final, también partiendo de la idea de que a lo largo de este diplomado hemos hablado ya bastante de esos deseos imperialistas, expansionistas de Estados Unidos, pero también de esas resistencias, de esas alteridades que pues incluso muchos y muchas de quienes estamos en esta sesión, yo diría, forman parte de ellas, ¿no? No somos solamente sujetos que estamos ahí viendo la vida pasar, sino que también estamos construyendo de manera directa e indirecta esas resistencias. Yo empezaría mostrando esto del trumpismo recargado. Verán ahí a María Corina Machado, a Netanyahu, a Javier Milei, y pues también parte de esto que hemos hablado también aquí, que es ese supremacismo intrínseco dentro del trumpismo recargado. Así que yo quisiera empezar con la siguiente. Primero decir cómo es que surgió un Donald Trump. Trump pareciera la excepción, cuando en realidad este diplomado nos permite entender que hay una continuidad dentro de la constitución de ese excepcionalismo estadounidense, pero sí manejar algunas de las líneas que llevaron a ese primer mandato 2016 a Donald Trump como un outsider, un empresario que no era ni republicano ni demócrata, pero que lograba sintetizar, aún compitiendo por la bancada republicana, lograba sintetizar ese hartazgo del bipartidismo. Segundo, la economía estadounidense, contrario a lo que nos dice Hollywood, no necesariamente es eso. Es un país totalmente desindustrializado, endeudado y mayoritariamente en ese momento también sin empleos, que no se recuperó de la crisis del 2008
2008, por lo cual este discurso del Make America Great Again resonó bastante fuerte en esa campaña, ¿no? El volver a ese Estados Unidos industrializado, hegemónico, donde no se dudaba que era el sueño a construir. También un sector dentro de la población ya estaba cansado de ese belicismo y aunque quedó solo en retórica, porque hay que decirlo, hay muchos mitos sobre que Donald Trump es un presidente antiguerras. Al final, durante su primer mandato apoyó el golpe en Bolivia, estuvo alentando también, presionando a la OTAN con el tema de Ucrania, que después desembocó en lo que vimos ya en 2020, pues ese discurso antiguerras logró cooptar también a cierto sector de la población, contrario a un gobierno demócrata que sostuvo en varias administraciones la guerra en Afganistán, en Irak, permitió que en 2016 Donald Trump irrumpiera. Además de la presencia mediática de larga data, ustedes recordarán que pues Trump no era un personaje ajeno del todo, sino que se había venido construyendo en medios de comunicación, tenía su propio programa de televisión, El Aprendiz, ¿no? En donde ya formaba parte incluso de la cultura estadounidense, pero además tenía alianzas también con medios corporativos que lo encumbraron y que después no pudieron parar esa fiebre trumpista por más que quisieron. Y también este discurso de fortalecer sobre todo a los enemigos externos, en el caso de China, en el caso del Telecán, que se convirtió después en Temec, y también esta transición que ya hemos visto, sobre todo en las últimas 2 sesiones, de encontrar el enemigo interno y transicionarlo y fortalecer el tema de la migración. Ya no solamente son los comunistas, que recordemos también ha sido parte de su campaña de Trump, eso no quedó en los ayeres, acusó a Kamala Harris también hace unos meses de ser una comunista, pero también fortalece el tema del terrorismo, el narcoterrorismo y sobre todo el migrante como ese enemigo interno. Eso fue en 2016, si me ayudan con la siguiente. Y recordar que también tuvo menos votos que Hillary Clinton, es un presidente, ¿no? Que al igual que Al Gore, tuvieron, bueno, Al Gore en su momento tuvo más votos, aún así él no fue el presidente, en este caso Hillary Clinton fue la que tuvo más votos en esa elección, y por la constitución del modelo electoral estadounidense fue Donald Trump quien asumió la presidencia. Sin embargo, hay que preguntarnos, ¿no? La reelección, ¿por qué o qué? Que permitió que, aún conociendo a este personaje, la gente votara en 2024 por él, porque ya no solo era el tema del desempleo, en este caso Joe Biden tuvo alguna recuperación en el tema del empleo, sino ahora es el tema de la inflación, producto de la guerra en Ucrania, que vimos esta inflación a escala global, consumiendo totalmente los salarios, y la pandemia, que de hecho empezó también cuando Donald Trump aún era presidente y tuvo una pésima gestión, que era totalmente negacionista y demás. Pues la pandemia profundizó esas desigualdades ya existentes en Estados Unidos, pero rescató el discurso de una buena economía prepandemia. Obviamente también todos vimos en tiempo real el deterioro absoluto de la salud mental de Biden, física y mental, que también pues esa irresponsabilidad de los demócratas de sostener la candidatura de Biden aun cuando era pues totalmente imposible sostenerla, eso generó también un apoyo a Donald Trump. Nuevamente rescata el tema de Make America Great Again, America First, una batalla que se dispone a profundizar en lo arancelario contra China, y también la profundización del genocidio en Palestina generó una desilusión también en la base demócrata, que creía que realmente iban a pronunciarse tanto Biden como Kamala Harris, o iban a actuar de cierta forma que no ocurrió. También, dado su primer mandato, Trump logró consolidar en ese primer mandato una base importante de lo que sería hoy ya el trumpismo reloaded. En 2020, recordemos uno de los escenarios más contundentes de lo antidemócrata que llegó a ser el trumpismo, pues esa irrupción en el Capitolio en 2021 bajo la idea de que Biden había ganado por un fraude. La que sigue, por favor. Aquí voy a mencionar rápidamente también, ustedes recordarán que en esta zona industrial conocida como el Cinturón del Óxido en Estados Unidos, que va desde el centro del estado de Nueva York, Pensilvania, Ohio, Virginia Occidental, Kentucky, Indiana, pues
eso ya es cuestión del pasado, esa lógica industrial, por eso se le conoce como el cinturón del óxido, porque pues vio en tiempo real esa deslocalización de empresas, la caída de la industria del carbón y acero. Entonces, ¿cómo podía mandar un mensaje a ese cinturón del óxido que ya no tenía esperanzas en que Estados Unidos iba a ser grande de nuevo si no había industrias en las cuales aportar en la economía nacional? Pues elige justamente a alguien de esa zona, a Ohio, a J.D. Vance, un conocido como un redneck, un exmarín ultraderechista, negacionista, que logra aportar en esa zona bastantes votos. Y segundo, los intentos de asesinato que logró capitalizar y hacer merchandise, ¿no? O sea, que de repente ya era toda una campaña, pues también ayuda a Donald Trump en ese momento. La que sigue. Bueno, esto ya lo dijo Fis, ¿no? Las alianzas con ciertas oligarquías, ahí hay varios datos sobre cuánto realmente llegó a aportar Elon Musk, no solo a la campaña de Donald Trump, sino también a la campaña legislativa de los republicanos, aquellos que se querían reelegir o candidatar por primera vez. Son cientos de millones de dólares los que se invirtieron. La que sigue. Por ejemplo, esto también es importante, previo a la elección, la Oficina del Censo de Estados Unidos decía que había 42, casi 43 millones de personas en Estados Unidos viviendo en la pobreza y otros casi 48 millones de hogares en donde existía inseguridad alimentaria. Claramente esto pues permitía entender que el discurso de Make America Great Again y America First, pues obviamente generaba bastante emoción dentro de ciertos sectores de clase trabajadora en Estados Unidos. La que sigue. Esto es inusual y muchos remarcan cómo llega Donald Trump bueno, actualmente en este enero del 2025, se trata de un presidente que fue declarado culpable de 34 delitos, imputado por 57 más, que tuvo 2 juicios políticos, que tiene un antecedente de intento de golpe en 2021, esta irrupción en el Capitolio, tiene una base cada vez más radicalizada a la extrema derecha, anti-inmigrante, homofóbica, racista, incluso terraplanista, ¿no? Negacionista, y obviamente llega consolidando alianzas internacionales con la ultraderecha. La que sigue. Aquí, pues hay un personaje aquí que ya ha salido su nombre durante este diplomado, pero que a mí me parece fundamental entender este personaje, Marco Rubio, que ven aquí. Es un personaje que ha creado todo un mito en torno a lo que él representa y lo que no. Se ha dicho que su familia fue expulsada de Cuba, lo que no dice es que no fue por lo que él llama el régimen castrista, ¿no? de Fidel Castro, sino en realidad su familia huyó de la dictadura de Fulgencio Batista, que derrocó justamente la revolución cubana, teniendo al frente a Fidel Castro, pero es uno de los personajes que ha orquestado muchas de las asfixias que hemos visto durante los últimos años en contra de gobiernos de izquierda en la región. Marco Rubio es uno de los principales, incluso hace unos años todavía él destacaba esta postura en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien decía que se metía en lo que no le importaba y que estaba del lado de las dictaduras socialistas del continente. Bueno, este personaje ahora, aun cuando compitió en contra de Donald Trump en las elecciones del 2016, en las internas republicanas, ahora lo nombran secretario de Estado, ¿no? Es decir, es quien se encarga de la política exterior y que obviamente tiene ciertos países declarados como sus más acérrimos enemigos. En este caso yo creo que son China, Venezuela y Cuba. Sin embargo, pongo ahí a México para que también pensemos en la disputa que hay de por medio. Yo no creo que su política exterior de Donald Trump sea muy distante de su primer mandato. En su primer mandato ya habíamos visto su apoyo irrestricto a él, ¿no? En torno al genocidio, le robó territorios a Siria, los Altos del Golán, se los entregó a Israel, mudó su embajada a Jerusalén, le declaró desde entonces también la guerra a China, vimos su postura firme en contra de ciertos gobiernos. En ese momento se moderó un poco en torno a Venezuela, en donde dudó de si realmente iba a llevar a cabo o no una incursión, porque creía que era suficiente apoyar a Juan Guaidó. Sin embargo, logra consolidar todo esto que veíamos la sesión pasada y antepasada, sobre todo, estos discursos del enemigo interno, externo, de los comunistas, los terroristas, los narcoterroristas, los migrantes, logra hacer como un gran licuado, ¿no? Y atacar con eso a todo enemigo externo. Y voy a ahondar muy brevemente sobre algunos de estos países, sobre todo la política exterior. La que sigue.
Empezaría con China. Tanto Donald Trump como Marco Rubio han sido muy insistentes en declararlo como una de las prioridades geoestratégicas y como principal enemigo de la política estadounidense, razón por la cual se explica también la guerra arancelaria en aras de tratar de mermar la economía china. El desarrollo tecnológico también de China representa toda una amenaza al desarrollo militar, tecnológico de Estados Unidos, que es básicamente la industria que le queda hoy a Estados Unidos, incluso la carrera espacial y obviamente la fuerza militar que veíamos hace unos meses, este desfile del ejército chino que obviamente pues puso a más de uno a repensar si había una disputa entre Estados Unidos y China, quién podría salir avante. Esta cita la rescato del libro de Trump 2.0 de Roberto Montoya, en donde habla de que la política retoma una estratega estadounidense demócrata, porque también hay que decir que la política exterior estadounidense fundamentalmente es bipartidista, rara vez tienen disidencias en las formas, pero en el fondo tienen un camino muy claro ambos partidos. Aún siendo demócrata, este estratega, un poco más del ala conservadora demócrata, decía ya que la política exterior de Estados Unidos debe seguir ocupándose de la dimensión geopolítica y emplear su influencia en Eurasia para crear un equilibrio continental estable en el que Estados Unidos ejerza las funciones de árbitro político. Eurasia es, pues, el tablero en el que se sigue jugando la lucha por la primacía global, y esa lucha involucra a la geoestrategia, la gestión estratégica de los intereses geopolíticos. Podemos hablar mucho de realmente los modelos que están en disputa, sin embargo es evidente que hoy el mundo no se mira igual, ¿no? Con el ascenso de China en lo económico, en lo militar, en lo geopolítico, en la influencia sobre todo de territorio que Estados Unidos consideraba como propio con la doctrina Monroe, ¿no? En América Latina la influencia china es bastante clara. Entonces, claro que un mundo nuevo está naciendo y eso pone realmente a temblar a Estados Unidos. La que sigue, por favor. Sobre Venezuela, quise retomarlo como un punto especial, sobre todo a propósito de la coyuntura de estos días del nombramiento del Premio Nobel de la Paz a alguien como María Corina Machado, que en realidad pues es una de las principales belicistas de la oposición venezolana, que ha pedido injerencia militar, intervención extranjera, que ha pedido incluso al propio Israel que intervenga en Venezuela, no se diga a Estados Unidos, y a las múltiples administraciones. Sin embargo, yo quiero poner el acento en que la lucha contra Venezuela y la disputa que pone Estados Unidos sobre la mesa es simple y llanamente porque tiene las mayores reservas petroleras del mundo, pero también tiene diamantes, oro, coltán, hierro, níquel, bauxita, mármol, carbón, gratino, tierras raras, ¿no? Es decir, esto no se trata de libertad y democracia, se trata de la disputa de los recursos naturales que posee Venezuela. La que sigue, por favor. Y también para poner en contexto quién es María Corina Machado, no es la primera golpista y tal vez no sea la última en Venezuela. Desde que llegó la revolución bolivariana en 1999 con Hugo Chávez, que no era el socialista que conocíamos años después, ha habido una larga historia de golpes. En realidad tiene muy poca imaginación la derecha venezolana. Ya en su momento era Pedro Carmona Estangas y creíamos que Juan Guaidó fue el primero al que se le ocurrió esto de autoproclamarse presidente, pues en realidad no, fue el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Venezuela, quien en 2002 fue el que se termina autojuramentando, pero es todo un plan en el cual secuestran a Hugo Chávez, lo llevan a una isla y terminan dando un golpe de Estado fallido, porque al final es el pueblo en las calles, es un sector militar el que rescata a Hugo Chávez y lo devuelve al Palacio de Miraflores. Ese día de ese golpe, en abril del 2002, María Corina Machado estaba ahí en Palacio de Miraflores. Ella es de las que registró su asistencia en ese gran día de un golpe de Estado fallido, y después, como el golpe fracasó, dijo que estaba de visita porque la esposa de Pedro Carmona Estanga era su amiga, entonces era una visita en un día cualquiera. Sin embargo, también fue recibida por George Bush en la Casa Blanca, fundó su organización Súmate, que fue absolutamente financiada directamente por Estados Unidos,
Unidos, ya era la estrella, digamos, que Estados Unidos estaba tratando de poner sobre la mesa para dar los golpes venideros. Sin embargo, su legitimidad cayó dentro de la propia oposición, razón por la cual rescatan ahora ponen a Leopoldo López al frente de la derecha venezolana en 2006, cuando llama a injerencias, cuando llama a golpes de Estado. Lo aprisionan y es su esposa Lilian Tintori, con quien sale ahí en esa escena, en esa foto que ven, quien encabeza este recorrido internacional, pues llamando también a un golpe en Venezuela. Después es Enrique Capriles en el 2012, Juan Guaidó en 2019, Edmundo González en 2024 y detrás de él María Corina Machado nuevamente, porque se les acabaron las piezas golpistas. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa en un curso y en un diplomado sobre Estados Unidos y las resistencias? Para dimensionar que aquí, en el caso de Venezuela, ha servido como un laboratorio de todas las estrategias habidas y por haber durante los últimos más de 20 años que tiene a su disposición Estados Unidos para asfixiar a gobiernos de izquierda. No solamente fue el golpe de Estado de Pedro Carmona, en donde se disfrazó todo de un presunto paro petrolero en ese abril del 2002, pero era un paro totalmente patronal, en donde secuestraron, insisto, a Hugo Chávez. Al final es el pueblo quien lo devuelve, sino después con Leopoldo López, con Enrique Capriles, lo que buscan es ver qué otras formas tiene Estados Unidos de apoyar más allá de lo económico. Y es con Juan Guaidó, con quien me atrevería yo a decir, porque María Corina Machado también a través de el financiamiento de la USAID, de la Net Foundation o directamente del Departamento de Estado, también hay esta nueva línea de financiamiento de organizaciones de la llamada sociedad civil que aprovechan para desestabilizar al gobierno en ese momento de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro. Pero con Juan Guaidó creo hay un punto de quiebre porque entre Capriles y Juan Guaidó, Barack Obama implementa esta declaratoria de amenaza inusual y extraordinaria sobre Venezuela en 2015, lo cual hace que empiecen estas mal llamadas sanciones, que son medidas económicas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos, comenzando un nuevo periodo de asfixia en contra de Venezuela, que deriva en un intento de golpe y de asesinato de Nicolás Maduro, en el decomiso del oro venezolano en Reino Unido, de la expropiación de la Reserva Federal en el Banco de Nueva York, ¿no? También de Venezuela, y empieza a sofocarse con lo que ahora conocemos como más de 900 sanciones en contra de Venezuela. Ni así se pudo doblegar al gobierno de Venezuela, lo cual llevó a un show, ¿no? El año pasado, en donde 9 de los 10 candidatos de la derecha reconocieron las elecciones, en donde dieron la victoria nuevamente a Nicolás Maduro, salvo Edmundo González y María Corina Machado. Entonces, creo que Venezuela logra sintetizar toda esa política de injerencia e intervencionismo estadounidense en las últimas 2 décadas. La que sigue, por favor. En el caso de Cuba, voy a ser muy breve, creo que hemos normalizado ya un bloqueo que se ha sostenido desde 1962. Simplemente entre marzo del 2024 y febrero del 2025, el bloqueo se estima que tuvo un impacto de 7.556 millones de dólares. Esto directamente afecta la forma en la cual el Estado cubano puede resolver necesidades básicas de alimentación, de salud, no se diga de vivienda. Hoy el bloqueo en Cuba, y por eso empezaba yo nombrando a un personaje como Marco Rubio, yo sí creo que parte de esta radicalización de la política exterior trumpista va a derivar en ver por todas las vías cómo se derroca al gobierno cubano y al gobierno venezolano. En el gobierno cubano continúa este bloqueo, se van levantando otras sanciones. En el caso de Biden, retiró por solo unos días antes de irse la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, lo cual luego, inmediatamente que llegó Donald Trump, volvió a instaurarlo, pero están atacando para que no lleguen remesas, para que no llegue turismo, para que no se expida, para que no se permita la posibilidad de un bloqueo ideológico, económico, pero también material hoy en contra de Cuba. Entonces, si alguien como Marco Rubio está dispuesto a llevar a fondo una asfixia durante este segundo periodo de Donald Trump, creo yo, en mi balance a Cuba, por lo cual creo también tendríamos que estar pensando en qué hace la izquierda para pues contener y derrocar también esa asfixia en contra de una revolución que brindó tanta luz en varias décadas, en varias ocasiones, pero que no se ha derrotado. La que sigue, por favor.
Y por último, quisiera yo hablar del tema de Palestina. Estamos viendo, ya lo comentaba el FIS al inicio, un acuerdo de paz en donde resulta un poco difícil creer que los que promovieron el genocidio, los que promovieron la guerra, son aquellos que nos van a brindar paz en esta situación. Y para esto rescato algunos de los mitos que plantea Ilan Pappé, pues uno de los mayores expertos en la materia, en donde habla de cómo es que se ha sostenido una narrativa en torno a lo que implica el Estado de Israel durante décadas. Primero se ha hecho creer que Palestina era una tierra vacía, árida, en donde fue hasta que llegaron los sionistas, ¿no? Los recién llegados que construyeron esa sociedad próspera. En realidad ya había pueblo previo a esta ocupación, a este proyecto de limpieza étnica. El segundo mito que plantea Pappé es si los judíos verdaderamente eran habitantes originales de Palestina que debían ser apoyados en regreso a su patria, entre comillas. Y hay una serie de una arqueología sobre migración para realmente incluso cuestionar que en caso de que fuesen judíos originarios en ese sentido, ¿no? Como, digamos, en esa noción de que sí les correspondía la tierra, eso justificaría la barbarie que hemos visto durante estos más de 77 años. El tercer mito, lo que sigue, por favor. Lo que plantea es que el sionismo es judaísmo. Parte de lo que ha hecho creer el sionismo justamente como proyecto de limpieza étnica es que todo aquel que sea judío y que no sea sionista en realidad es antisemita, ¿no? Sea judío o no sea judío, es un discurso antisemita, lo cual pues evidentemente ya hemos visto que es falso. El segundo, hacernos creer que no hay una conexión entre colonialismo y sionismo, ya que presentan al sionismo como un ejemplo de liberación y no de opresión. El quinto mito es que los palestinos, ¿no? Aun cuando ya hemos retomado, sobre todo durante estos 2 últimos años, la idea de la Nakba, la catástrofe en mayo de 1948, aún así hay quienes han hecho creer que los palestinos huyeron voluntariamente porque le correspondía al proyecto sionista instaurarse ahí. El sexto mito: ¿la guerra de 1967 se pudo evitar o era un intento de culminar la ocupación iniciada en el 48? Esto, en realidad, este texto fue escrito previo a lo que vimos en 2023, en ese 7 de octubre, un poco para hacer el símil. El 67 fue algo similar, en donde en realidad, más que anticipar la guerra a Israel, pues fue quien lo propició, ¿no? Y sacó también raja política, narrativa de ello. El séptimo mito: ¿es Israel un Estado democrático o una entidad no democrática? Yo aquí agrego, es una pregunta que en 2025 ya tendría que dejarse de hacer ante las atrocidades que hemos visto en tiempo real. Luego también en el octavo mito que plantea Pappé, es que se ha buscado llegar a negociaciones al respecto entre Palestina e Israel. Sin embargo, poco se habla de que quien sistemáticamente violenta esos acuerdos, como el proceso de Oslo que se dio entre el 93 y el 95, pues es el Estado de Israel, lo cual pareciera más que facilitar la paz. Por eso es que me muestro escéptica ante este último acuerdo de paz, porque ya se trató de llevar a cabo uno, pues Israel nuevamente terminó violentándolo. Por último, adjudicar todo a Hamás. Y el último, si realmente la solución de 2 estados es la única. Esta es la postura que lleva a cabo México, ¿no? Internacionalmente ha hablado sobre la solución de los 2 estados. Sin embargo, y no se refiere específicamente a eso Ilan Pappé, pero sí poner sobre la mesa que se llegó a tal grado de disputa del sentido común donde Israel tenía que existir, que se eliminó la posibilidad de acabar con la ocupación, de acabar con el genocidio, con la limpieza étnica, y entonces pareciera que lo único que nos queda ya a estas alturas es esa solución de 2 estados. Y creo que la que sigue. Cerraría diciendo que la fascistización de las derechas globales, teniendo a Trump de referente, responde en este recomodo global tanto de la hegemonía estadounidense como el neoliberalismo como consenso. Esto que ya nos adelantaba a FIS, de este mundo nuevo, no termina de nacer, el viejo no termina de morir, y en el medio nacen todos los monstruos. Esto hay que tomarlo con bastante cuidado, porque durante el primer mandato de Donald Trump, lo que vimos fue su influencia total y absoluta
absolutamente directa en personajes como Jair Bolsonaro en Brasil, como Javier Milei en Argentina, como Nayib Bukele en El Salvador, que no nos hace creer que esta radicalización a la derecha por parte del trumpismo no va a repercutir en la génesis o en el fortalecimiento de personajes como el propio Salinas Pliego, como gente de ultraderecha que hemos visto ya en los proyectos en América Latina. Entonces, más que convencernos de que esto solo ocurre en Estados Unidos o que Palestina no tiene que ver con Venezuela, creo que lo que nos deja también el análisis de este segundo mandato de Donald Trump, pero sobre todo de este reacomodo de que, pues, más allá de si es multilateral, si es el ascenso de una nueva hegemonía desde Eurasia, etcétera, etcétera, es repensar el mundo que se está construyendo y el lugar privilegiado, compañeros y compañeras, no quiero dejar de lado también pensar el lugar privilegiado que hoy ocupa México con la Cuarta Transformación. Porque afuera de las fronteras mexicanas, la inflación, la desestabilización, el ascenso de las ultraderechas parece ser hoy la constante. Contrario a lo que estamos viviendo hoy en México, con el nivel, con la disminución de las desigualdades, la disminución de la pobreza, 13.5 millones menos de pobres, un nivel de industrialización contrario al que estamos viendo en Estados Unidos. Así que no dejemos de pensar también en que no hay que bajar la guardia, en que no hay que dejarnos llevar por ese triunfalismo, hay que ocupar todas las trincheras posibles, porque fascistas, cipayos, lacayos y vendepatrias hay por todos lados y México no es la excepción. Así que con la última diapositiva, ahora sí cierro, diciendo que al fascismo, compañeros y compañeras, ni tantito así, y que viva Palestina libre. Muchísimas gracias.